Buenos días, señoritas, señores estudiantes. Les habla el licenciado Edison Tanqueño. Gracias por asistir a una clase más de estudios sociales. ¿Sí? Bueno, comenzamos. Sin antes mencionarles la frase motivadora de esta semana. Trabaja duro y en silencio y deja que tu éxito haga el ruido por ti. Miren, debemos trabajar, dar lo mejor de nosotros cada día. ¿Sí? Sacrificarnos, lógicamente, y dar lo mejor. ¿Sí? Pero no alardar de eso. Tenemos que trabajar tranquilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando consigamos nuestro éxito, eso va a ser el ruido que hará para nosotros. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a conocer de nuestro éxito. Todo el mundo va a hacer eso. Pero debemos trabajar en silencio, ¿sí? Y siempre debemos seguir trabajando y seguir luchando día a día hasta conseguir nuestros objetivos. Bueno, comenzamos. Comenzamos. El tema de ahora es la Revolución Rusa. Es un tema muy importante que se dio después de digámoslo así, después de la Primera Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial en este país llamado Rusia. ¿Sí? El objetivo de esta clase es producir análisis crítico, estructurados y fundamentados sobre problemáticas complejas de índole global, regional y nacional, empleando fuentes fiables, relacionando la Revolución Rusa. Sí, eso es lo que necesitamos. Vamos a ver en este tema, en esta clase. Comenzamos. Los antecedentes, miren, antecedentes de la Revolución Rusa. Primeramente, la ineptitud de gobernar de los zaristas. ¿Quiénes gobernaban en la antigua Rusia? Los zar, los llamados zars. ¿Sí? Miren, lamentablemente estos zars no eran unos buenos gobernantes. Eran como los conocemos, los reyes, digámoslo así, los reyes. ¿Sí? No podían gobernar. Todo lo que ellos hacían, lo que ellos, digámoslo así, el dinero que ellos tenían, se lo gastaban en cosas innecesarias. Y el pueblo aparte estaba, eh, digámoslo, estaba abandonado. Eso es lo que hacían los zars. Sí, los zars se gastaban el dinero del pueblo en cosas innecesarias, en fiestas, en grandes banquetes, se puede decir. Sí, y aparte los antecedentes, organizaron o crearon una guerra con Japón, lo cual terminó en una humillante derrota, lamentablemente. Esto llevó a levantamientos, a huelgas generales en toda Rusia en 1905, las cuales fueron silenciadas, digámoslo así, o oprimidas violentamente, sí, violentamente por todo el ejército de Rusia, de los zar se puede decir en ese entonces. Igualmente, la economía rusa o la economía producida por los zar estaba en el feudalismo, todo estaba en la agricultura, en la ganadería, en la obtención de metales preciosos, todo eso, lamentablemente, sí, donde que millones de obreros tenían un sueldo miserable. Lamentablemente eso es lo que pasaba en la antigua Rusia, mientras que los jefes, los nobles, digámoslo así, se enriquecían con el trabajo del pueblo. Eso es lo que hacían. Y esto fue o sembró las semillas para que exista una revolución en 1917, ¿sí? La llamada revolución bolchevique. Eso fue, esos son los antecedentes, ¿sí? Esa es la historia de la antigua Rusia. Comenzamos. Los antecedentes, Revolución Rusa, los antecedentes. En primer lugar, como les dije, el zar Nicolás II. eh, eran gobernados por los zar, sí, la guerra japonesa, 1904-1905. Eso fue digámoslo así, perdió la guerra lo que es Rusia. Fue lamentablemente una guerra humillante para ellos, sí, eso fue lo que pasó. Igualmente hubo, como les dije, revoluciones, huelgas, digámoslo así, en 1905, después de esa guerra catastrófica con Japón, sí. Todo el pueblo comenzó a levantarse y como les dije, lamentablemente los obreros todos fueron acribillados. ¿Por qué? Porque los zar mandaron al ejército a reprimir esas huelgas. Sí, igualmente, los antecedentes. Cuando Rusia, después de que no, Rusia, tengan en cuenta esto, Rusia es un país atrasado con los otros países. ¿Por qué? Porque vivía todavía en en el feudalismo. Vivía en el feudalismo, vivía con lo que es la agricultura, la ganadería.
Sí, eso es lo que pasaba. E inclusive ingresa a la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, como se le conocía. ¿Sí? ¿Con quién? Con la Triple Entente, con el grupo que era Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Las causas para la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, las causas políticas, primar, las causas políticas, como les mencioné, el descontento popular por los zars, los cuales eran los gobernantes, digámoslo así, y lo que los zars ingresan a la Primera Guerra Mundial. Eso es el descontento político, ¿sí? No hay una causa, digámoslo así, para ingresar, para comenzar la Revolución Rusa. Una causa económica, la mala gestión de los zars, la mala gestión, como les dije, los trabajadores, los obreros estaban abandonados y el pueblo en sí estaba abandonado, sí, estaba abandonado. No recibían un sueldo justo, había hambruna, había enfermedades, había todo en ese país. Sí, igualmente la mala gestión de los zars cuando ingresaron a la Primera Guerra Mundial. Y las causas sociales, ¿sí? La opresión zarista sobre las clases obreras. Todo siempre fue la opresión de los ricos, se puede decir, a la clase obrera. Esto, esto fue el detonante, que el pueblo se cansó de ser oprimido, se cansó de estar trabajando para enriquecer a las otras personas. ¿Sí? Aquí se involucran varios partidos, o digamos los partidos políticos más importantes que se involucran en la Revolución Rusa. ¿Sí? Comenzamos con esto. La Constitucional Demócrata Partido Derechista, sí, la KD se llama así, la Constitucional Demócrata, KD, Constitucional Demócrata, sí, el Partido Derechista. Tiene como objetivo una constitución y un régimen parlamentario. Eso es lo que quería este partido político, sí, la KD. Después viene los, S, los SR, social revolucionarios, el socialismo a través de MIRS, juntas, juntas vecinales de campesinos. Eso es lo que buscaba vuelta este partido político. ¿Sí? Y por último surge lo que es el Partido Obrero, o el Partido Obrero también se involucra, lo cuales son llamados los social revolucionarios. ¿Sí? Y estos no, se dividen en los bolcheviques y mencheviques también conocidos. Dos grupos que se dividen de los partidos obreros, ¿sí? El Partido Obrero. Los bolcheviques dispuestos a adaptar las ideas de Marx, ¿sí? Y los mencheviques, los cuales decían que las ideas de Marx le estaban rigurosamente postulados, ¿sí? A lo que ellos querían. Lo que se menciona, los mencheviques eran unos apasionados por Marx y querían a la fuerza que la ideología de Marx se implante en Rusia. Es lo que querían, ¿sí? Miren, los bolcheviques comenzaron, o digámoslo así, bolcheviques y mencheviques comenzaron una pequeña disputa entre los dos para ver quién iba al mando del Partido Obrero. Eso es lo que pasó. Sí, lamentablemente los mencheviques eran violentos, se puede decir. Los bolcheviques igualmente comenzaron a hacer una pequeña disputa entre los dos. Sí, estos son los partidos políticos que intervinieron en la Revolución Rusa. Y comenzamos la Revolución de Febrero. Comenzamos la Revolución Rusa en febrero. Sí, miren, cuando hubo un fracaso estrepitoso en la Primera Guerra Mundial por parte de Rusia, y lógicamente, esto causó descontento a todos los sectores sociales, en sí a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo que Rusia intervenga en la Primera Guerra Mundial con todos los problemas que ellos tenían internamente. ¿Sí? No estaban de acuerdo. Miren, ¿qué pasa? Después de que Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, comienzan las huelgas y manifestaciones por parte de la población rusa, ¿sí? Igualmente, la Duma, ¿sí? Establece un gobierno provisional debido a los problemas del zar, deciden desconocer el gobierno del zar, digámoslo así, ¿sí? Igualmente, el ejército ya comienza a ser parte de la Duma, comienza a ser parte
de las huelgas de los pobladores, digamos así, de los obreros. Así que el ejército también comienza a desconocer lo que es a los zars. Sí, eso comienza a ver en la Revolución de Febrero. Miren, pero comienza a haber una gran lucha entre ellos. ¿Por qué? Porque igualmente, como ustedes saben, en toda revolución, en todo país, hay los que están a favor y los que están en contra, siempre, ¿no es cierto? Y por ende, los que están en contra son los que tienen dinero, los que tienen poder, ¿sí? Y la revolución de octubre, la definitiva, la revolución roja, la revolución bolchevique, ¿sí? Miren, cuando los alemanes infiltraron a Lenin a Rusia desde Suiza, ¿sí? Para que convenciera a los zars de retirar a Rusia de la guerra. Eso fue lo que primero comenzó a ver ahí en la Revolución de Octubre. ¿Sí? Lenin comienza digámoslo así, a perseguir a los zars, ¿sí? Para que se puedan retirar de la Primera Guerra Mundial y, lógicamente, dejar el poder político ahí, ¿sí? Igualmente, los bolcheviques realizan un golpe de Estado en Petrogrado, pero su fracaso provocó el exilio de Lenin y el cambio en el gobierno provisional de Kerensky-Orlov, ¿sí? Pero igualmente, eso no fue un fracaso, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía luchando y necesitaba seguir luchando para tener ellos el poder político, tener ellos el poder del cambio en su país. Eso es lo que buscaban. Ya estaban hartos de que los, los que tienen dinero, los que, los que sacaban provecho del país, estaban hartos ya de ellos. Sí, y el pueblo quería seguir luchando. Y a través del control de los soviets, los bolcheviques derribaron al gobierno provisional y establecieron un gobierno comunista. Eso es lo que establecieron después en la Revolución de Octubre. Un gobierno comunista, ¿sí? Donde que el poder político, económico, social, pasa a manos del pueblo. Eso es el comunismo. El comunismo es el todo por igual por igual, ¿sí? Todo por igual. Todos merecen lo mismo, todos trabajan, todos estudian, todos tienen que hacer, todos tienen que acotar algo para el desarrollo de ese país, ¿sí? Y lógicamente, cuando gana la revolución, cuando gana la revolución bolchevique en Rusia, los primeros gobiernos comunistas es el gobierno de Lenin, ¿sí? Y después viene el gobierno de Stalin. Para muchas personas, estos gobiernos son sanguinarios, se puede decir, ¿sí? ¿Pero por qué razón? Porque una revolución no se puede ganar solo con palabras. Lamentablemente, una revolución se tiene que ganar con armas. Sí, eso es lo que pasó. Y así se instaura la revolución bolchevique en la famosa Rusia. Sí, y aquí aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí, la llamada URSS, sí, con el régimen comunista. Sin nada más que decir, me despido, sin antes mencionarles por favor que se cuiden y sigan adelante, que con la bendición de Dios todo esto va a acabar y vamos a prosperar y a seguir adelante. ¿Sí? Gracias.